Muy buenas noches, mis amados hermanos. Qué gozo, qué alegría poder estar una vez más reunidos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en un culto más de enseñanza. Hoy día miércoles, mire qué increíble cómo pasa el tiempo. Vamos ya a mitad del mes de julio y vamos a seguir avanzando nosotros con los temas del estudio de Proverbios. Hoy día lo vamos a hacer en el capítulo 14. En el capítulo 14, ya muchos habrán estado diciendo, el pastor no avanza del capítulo 3, 4, pero hoy nos vamos al 14. Y no por decir que avanzamos, sino es porque Dios tiene algo muy importante que decirnos o enseñarnos en esta noche. Así que a todos nuestros amigos también que nos siguen por este medio, un abrazo muy grande, y para todos que la paz del Señor Jesucristo, sea con todos. Amén. Así que les invito a abrir sus Biblias con mucha reverencia, con mucho respeto, en el capítulo 14 del libro de Proverbios. No lo voy a dar lectura porque son 35 versículos, pero sí vamos a centrarnos en 6 de ellos, tocando 6 puntos importantes en el estudio de esta noche. No obstante, hermanos, la lectura que lo hagamos, como siempre, será con reverencia, con solemnidad y mucho, mucho respeto. Recuerden, hermanos, es palabra de Dios. Así que, mis amados hermanos, el libro de Proverbios habla en sí sobre la mujer sabia y nos da un poco de pauta sobre ello, ¿no? Que es la que edifica la casa, mas la necia con sus manos la destruya. Habla del caminar con rectitud delante de Jehová y que los caminos pervertidos del Señor desprecia. En fin, vamos a ir poniendo atención, mis amados hermanos, en cada punto que nosotros toquemos, y con mente y corazón abiertos para poder nosotros ser bendecidos. Entonces, hermanos queridos, el libro de Proverbios capítulo 14, por decirles algo así, mis amados hermanos, que las cosas no son como parecen. No sé si usted ha escuchado en nuestro medio términos parecidos a estos, como las apariencias engañan, no es lo que tú piensas, no es lo que tú crees. En fin, y como le dijimos, las cosas no son como parecen ser. Si usted observa, hermanos queridos, el mundo de hoy, sacará sin duda algunas impresiones extrañas. Mucho de lo que está sucediendo no es lo que parece ser. Escuche bien, hermanos, mucho de lo que está aconteciendo y vemos no es lo que parece ser. Y yo quiero que en esta noche podamos examinar algunas de las impresiones y de las realidades que están detrás de ellas. Amén. Vamos entonces a hacer, vamos a tomar ahora el versículo 2 del capítulo 14, que dice: el que camina en rectitud teme a Jehová. El que camina en rectitud teme a Jehová. O dicho de otra manera, este hombre camina en rectitud porque teme a Jehová, ¿verdad? No así porque sí, alguien va a caminar derecho, apartado del mal, buscando agradar a Dios porque Él es muy sabio, muy inteligente. No. Es verdad que la sabiduría e inteligencia lo adquirimos a través de este libro, porque la sabiduría de lo alto no está en el mundo, sino que esa viene de parte de Dios. Y mire lo que dice la parte B del versículo que leímos: mas el de caminos pervertidos lo desprecia. ¿Quién lo desprecia, el de caminos pervertidos? Jehová Dios. Entonces, hermanos, ¿sabe que muchas ocasiones la filosofía, la manera de pensar, de expresarse en el mundo actual, dicen: no importa cómo usted viva, lo importante es que viva y disfrute? Pero la gran pregunta es: ¿qué deleite podemos nosotros tener sin Dios en nosotros, sin una comunión con nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Hasta porque Él mismo escribió, ¿verdad?, en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, el versículo 5 dice: porque la última parte, la parte B, dice: porque separados de mí nada podéis hacer. O
sin mí nada podéis hacer. Entonces, hermanos, nosotros vemos que es la división entre la vida y la creencia. Porque no importa cómo usted viva. ¿Usted cree que realmente podemos tomarlo eso y aplicarlo para nuestra vida diaria? Aún más ahora que nosotros conocemos la Biblia, la palabra de Dios. Ahora que nosotros sabemos, somos hijos de Dios y tenemos un Padre todopoderoso, un Dios maravilloso. Difícilmente, hermanos, ¿verdad? Entonces, mire, es la división entre la vida y la creencia. Y es que el estilo de vida y la creencia tienden a no estar relacionados ni siquiera para un cristiano. Ahora, hermanos, veamos entonces lo que nos dice la Biblia, lo que nos enseña la palabra de Dios. Esto nos hace ver que hay una conexión específica, entre la vida y la creencia. Ahora, mire bien, hermanos, y usted creo que va a compartir conmigo, la conducta exterior muestra el sentimiento interior, o muestra lo que hay en nosotros, ¿verdad? Y claro, el Señor Jesús también, cuando nosotros hablamos, decimos cosas, ¿qué dice la palabra? Que de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, que si usted habla cosas soeces, un vocabulario impropio a lo que somos, usted ya sabe lo que hay en el corazón. Pero si usted, al tener una conversación, se dirige a una persona, ¿verdad?, con amabilidad, con amor, con consejo, dentro de lo que está considerado en este libro sagrado, usted sabe lo que hay en el corazón, ¿verdad? Entonces, mire, hermanos, tenemos otro punto, que la conducta muestra la manera en que consideramos a Dios. La conducta suya, mía, de cada uno de nosotros, ¿qué es lo que muestra? Cómo consideramos a Dios. Es decir, si soy respetuoso, soy amable, soy generoso, soy misericordioso, soy compasivo, soy amable. Eso muestra cuánto realmente consideramos a Dios. Porque muchos, cuando se da alguna cosa, explotan, revientan, son totalmente lo contrario a lo que muchas veces creemos, ¿sí? Entonces, mis amados hermanos, mire, cuando nosotros, en cambio, el Señor habita en nuestro ser, nosotros amamos, respetamos, tememos a nuestro Dios. Y cuando digo temo, por favor, no considere que estoy hablando de miedo, aunque debería también incluírselo ahí, pero es un respeto máximo que yo tengo a Dios. Mire, yo voy a tratar bien a la gente, voy a considerar, ¿no es cierto?, a los que me rodean, voy a amar a mi prójimo. Entonces, vea, cuando nosotros tenemos eso, muchos van a ver que Dios habita en cada uno de nosotros. Otro aspecto, el hombre es malo porque elimina de su vida el temor de Dios. Claro que sí. Una persona que no ama, no teme a Dios, imagínese qué es lo que va a hacer, cómo se va a conducir, cómo va a hablar, ¿verdad? Es porque no tiene a Dios en su vida y obviamente este hombre no le podemos considerar bueno, sino malo, porque no tiene a Dios en su corazón. Seguimos con otro aspecto. Si lo que usted cree no cambia su vida, oiga bien, hermanos, si lo que usted cree no cambia su vida, entonces hay algo equivocado en su creencia. Vean, más fácil que esto no podemos decir. Yo creo en Dios, que es mi Señor y Salvador, que Él murió por mí, que Él me rescató para que yo no viva de una manera vana, de una manera pecaminosa, de una manera que tal vez a la postre yo me condene. Hermano, si yo no creo en el sacrificio que Él hizo, ¿usted acaso va a cambiar de manera de vida? Y yo mismo soy, y creo que muchos somos testimonio de lo que Dios ha obrado, de lo que Dios ha podido hacer en mí. Mire, una de las grandes cosas que Dios hizo en mi vida es cerrar mi boca. Otra cosa, controlar mi carácter, porque yo era un tipo explosivo, violento, era muy iracundo, ¿sí? Entonces, mire,
si yo no creería en el poder de Dios, el amor de Dios y lo que Él puede hacer y lo que Él hizo, por qué lo hizo y para qué lo hizo. Vea, hermano, yo estaría en la vida, en el mundo, disfrutando, fregando, pero solo Dios sabe en qué condición estaría. Pero por la misericordia de Él, yo he sido transformado, he sido cambiado. Él tiene el control de mi vida. Y no solo eso, sino que me ha hecho ministro del Evangelio, para gloria de nuestro buen Dios. Bendito sea su nombre. Amén. Entonces, hermano, recuerde, si lo que usted cree no cambia su vida, entonces hay algo equivocado en su creencia, ¿sí? Vamos a continuar al segundo punto. El pecado es divertido. Es lo que cree mucha gente. Goza, disfruta, come y bebe. ¿Aló? ¿Acaso no ha escuchado así o dicho de otra forma? ¡Ey! Goza para chulla vida que tenemos. Pero en realidad la Biblia enseña que es una sola vida o chulla vida, como dicen. Porque después de esto, hermanos, hay una vida eterna o condenación eterna. Y yo creo que hoy tenemos que vivir en amor y temor reverente, haciendo el bien, obedeciendo a Dios, teniendo en cuenta lo bueno, recto y agradable, para no contristar al Espíritu Santo de Dios y de esa manera ser merecedores de la gloria. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire lo que dice el versículo 9. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Los necios se mofan. Ay, ¿quién va a estar creyendo en esto? Ve, goza, disfruta. Ve, ¿por qué no aprovechas si la amante está dando oportunidad? Ve, no dejes que ella te tenga como un cobarde, un mandarina, como un gallina. ¿Qué más quieres? Hermano, después de todo, todos estamos haciendo eso. Todos viven, o dime quién no ha hecho o quién no ha vivido de esa manera. Terrible condición, y como yo decía, hermanos, es otra manera de pensar, es otra filosofía actual. Y qué terrible, hermanos, que vienen a decir que el pecado no tiene mucha importancia. Es lo que están diciendo, ¿verdad? Mire, los necios se mofan del pecado. Y si se mofan, se burlan, hacen lo que hacen, es porque no le dan mucha importancia. Por tanto, hermanos, dan nombres que le quitan la importancia a las transgresiones serias. Por ejemplo, no sé si han escuchado decir hoy día que el alcoholismo no es un pecado mucho, sino es que es una enfermedad. El lesbianismo, el homosexualismo, ay, pobrecitos que han nacido enfermos o se han hecho enfermos. Y de ahí viene el cuestionamiento, el homosexual o lesbiana, ¿nacen o se hacen? La palabra de Dios es muy clara. Cuando nosotros vamos al Génesis, dice que varón y hembra Dios formó, Dios hizo, ¿verdad? No hay un término medio, y eso hay que considerar y tener muy claro, por favor. Y si vamos a Romanos, vemos por qué Dios, tanto al hombre o a la mujer, entrega en pasiones vergonzosas. ¿Ah? Yo les animo, hermanos queridos, que ustedes lean el capítulo 1 de Romanos, desde el versículo 20 en adelante, y usted va a encontrar la respuesta que muchos buscan. Ahí está, hermanos, dice, les entregó a pasiones vergonzosas, ¿sí? Para que se una hombre con hombre o mujer con mujer, imagínense. ¿Sabe por qué? Por no considerar, por no tener en cuenta a Dios en sus vidas. Y lo que dijimos hace un momento, el hombre malo no teme a Dios, no tiene a Dios en su vida. Pero nosotros, los que consideramos, bendito sea el Señor, hace que nosotros nos conduzcamos en el camino recto. Entonces, hermanos, mire, creer que el alcoholismo es una enfermedad, que la adicción, no, hermanos, ¿qué pasó? Es una trampa del diablo en la que hemos caído justamente por no tener en cuenta a Dios y no considerar su palabra, que es la norma de vida para que vivamos y vivamos bien. Otro aspecto, se toma a broma las reprensiones. Este man parece
chapado a la antigua, todavía considerando eso en pleno siglo XXI. ¿Cómo puede ser justo? Pero el que ama y teme a Dios podrá llegar el siglo XXII, pero consideraremos la palabra de Dios, como dije, como regla para vivir y vivir bien. Hermanos queridos, por favor, considere todos estos aspectos que estamos hablando, ¿sí? Hay otra situación sobre esto. Corren muchos chistes basados en el pecado. Y usted debe ver que cuando están en grupo de jóvenes o de personas, y más aún cuando ni aman y temen a Dios, no hay el respeto reverente a nuestro Señor, hermano, toman como broma sobre el sexo, sobre la drogadicción, sobre el alcoholismo, sobre el robo, en fin, y aún muchas veces metiéndole a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No como el Hijo de Dios, no como el Rey de Reyes, Señor de señores, sino hablando de el flaco, del flaco. No, ¿quién es el flaco? Tal vez yo o cualquier otro amigo, pero del Señor, con el respeto y la reverencia que Él se merece. Por favor, entonces hay que analizar todo eso, hermanos queridos, ¿sí? Entonces, hermanos, corren chistes basados en el pecado. Pero mire la enseñanza bíblica, por favor. Solo un necio puede decir que el pecado es divertido. Solo un necio puede decir que el pecado es divertido. Y es verdad. Alguien dijo alguna ocasión, y yo concuerdo plenamente, que el pecado es atractivo y que en cierta medida lo divierte, porque si no fuera así, nadie sería atraído y nadie caería en esa provocación o tentación. Pero hermanos, de allí a que crea y que usted quiera vivir pensando que eso le divierte, hermano, tremendo error, porque a la postre usted aquí mismo pagará o cosechará la siembra de aquello. Y después viene el tormento eterno, hermanos, el castigo eterno. Hermanos queridos, la Biblia nos enseña eso y hay que tenerlo muy en cuenta. Lo opuesto es cierto, el pecado se burla del necio. Es verdad lo que nos dice la Biblia, que el pecado se burla del necio, porque tarde o temprano él va a analizar y va a considerar que el error en el que él vivió, el error que cometió, y ¿qué es lo que le queda? Ahí solamente, si tomó en cuenta el que alguien le compartió, que hay un libro precioso donde está la norma de vida para todos nosotros, que el Evangelio, la palabra de Dios, cambia, transforma vidas, que la palabra de Dios nos lava, nos limpia, que la sangre de Jesús que fue derramada fue con un objetivo para ser nosotros redimidos, para volver a entrar en una comunión con el Señor. Hermanos, ahí la situación es diferente, pero aquello se da solamente cuando el necio toma en consideración que estuvo en un error y que ahora es el pecado el que se burla de él. Tiene que arrepentirse, volverse a Dios, pedir misericordia y perdón para tener una vida de bendición. Dice también que es una necedad que el pecado ofrezca una ofrenda por el pecado. Si no reconoce, ¿de qué suple que ofrezca una ofrenda? Ahí vienen los sacrificios vanos, ¿verdad? Y de eso yo no quisiera entrar en mayores detalles, pero conozco mucha gente y pienso que en algún momento, por el desconocimiento que yo tenía, también cometí ese error en alguna ocasión. Yo era muy allegado a la iglesia, en la religión católica, y claro, creyendo que uno es la manera que hace, pero se ofrecía algo, pero después volvíamos al mismo tipo de vida. Imagínense entonces de qué servía, de qué suplía. Es como que si ahora yo traiciono, vivo en adulterio, mi esposa se entera y voy y le pido perdón. Y voy a hacer esto, voy a hacer este otro, y después que mi esposa me perdona, sigo en el adulterio. ¿Suplirá? ¿Servirá? ¿Será que Dios se agradará de lo que yo diga, haga, para librarme de ese pecado? Difícilmente, si no hay un arrepentimiento de todo corazón
y una búsqueda constante de Dios para que Él nos fortalezca y vivir en intimidad con Él, ¿verdad? Entonces, finalmente, hermanos, dice que Dios se agrada del recto y no del pecado. Claro, porque Dios conoce. Y si bien es cierto, vamos a ser tentados, provocados para caer o vivir o cometer algo, Dios sabe que de pronto nos estamos aferrando a la palabra, que por amor y temor a Él nosotros nos resistimos, doblamos rodillas, clamamos, oramos. Dice que Dios se agrada del recto, pero no del pecado. Bendito sea el Señor. Tercer punto, hermanos, vamos al versículo 14. De sus caminos será hastiado, dice la palabra de Dios, de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo, es decir, del camino en el que él está andando. ¿Qué nos dice este versículo, hermanos? También es una filosofía de vida hoy en día, y es que la sujeción es la causa de la infelicidad, hermanos, ¿sí? La infelicidad, y que la completa libertad lleva a la felicidad. Eso es lo que creen. Oh, yo soy libre, nadie me controla, yo puedo hacer lo que quiero, después de todo es mi vida, y con mi vida yo hago lo que a mí me plazca, por no decir o usar otro término, ¿verdad? Y si somos honestos, hermanos, con el respeto que ustedes se merecen, es mi vida y con mi vida yo hago lo que me da la gana o lo que me viene en gana. Es lo que piensan y es lo que hacen. Pero la enseñanza bíblica nos dice lo contrario, esta preciosa palabra del Señor. Dice que la determinación de hacer lo que uno quiere demuestra una condición de haberse apartado del camino. Y para nosotros, ¿qué es el camino? La palabra. ¿Qué es el camino? El Señor. Recuerde lo que Él dijo en el Evangelio de Juan 14:6. El Señor Jesucristo mismo, fue Él el que expresó y dijo, yo soy el camino, no uno de los caminos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, mire bien, nadie llega al Padre sino por mí. Es lo que dijo nuestro Señor. Entonces, hermanos, aquí nosotros podemos ver que la determinación de hacer lo que uno quiere demuestra una condición de haberse apartado de la senda correcta, del camino cierto que nos conduce al Padre, que es Jesús. Dicho de otra manera, la palabra. Acuérdese Juan 1:1, Él es la palabra, Él es el verbo encarnado, bendito sea el nombre de Jesús. Dice también entonces, hermanos, que nosotros recogemos los frutos de lo que sembramos. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. La filosofía del mundo, ¿verdad? O un proverbio, un refrán. No le podemos pedir peras al olmo. Lógico. Yo siembro un arbolito de aguacate, no voy a cosechar de ahí tomates, ¿verdad? Si sembré aguacates, voy a coger aguacates. Sembré tomate, voy a sembrar tomates. Sembré manzanas, voy a cosechar manzanas. Así es con nuestra manera de vivir. Así mismo es, hermanos. Nosotros recogemos los frutos de lo que sembramos. Es decir, soy amable, gloria a Dios. Alguien me va a tratar con amabilidad. Soy respetuoso. La gente va a tener respeto y consideración de mí. Soy amoroso, voy a recibir amor, cariño de las demás personas. Pero si soy déspota, imagínense, alguien va a salir de la misma manera. Si yo insulto, alguien me va a insultar y me va a tratar mal, por supuesto que sí. Por tanto, hermanos, sembremos bien para recoger buenos frutos. Eso nos muestra entonces, hermanos, que el hombre recto el hombre recto está lleno de los frutos de su propia vida. El hombre recto está lleno de los frutos de su propia vida. Bendito sea el Señor. Qué bendición, ¿verdad? ¿Y quién no anhela eso? ¿Usted es recto? ¿Usted es temeroso de Dios? Entonces, yo sé que en usted va a haber frutos del Espíritu Santo. Que así sea. Vamos al cuarto aspecto, el versículo 23.
Dice, en toda labor hay fruto. Mire bien, en toda labor hay fruto. Mas las vanas palabras de los labios empobrece. Mas las vanas palabras de los labios empobrece. ¿Sí? Entonces, mire, hermanos, aquí tenemos algo que debemos considerar. Igualmente, la filosofía actual en el mundo, no se esfuerce, no sude. ¿Para qué tanta cosa? Y pienso, mire, yo he vivido y he escuchado, cuando teníamos la oportunidad de hacer, no sé, aquí en el colegio al que nosotros nos debíamos, y avanzábamos con alguna construcción, y les escuchaba a los maestros decir, hey, despacio, si terminas en una semana se acaba el trabajo y después ¿qué vamos a hacer? ¿Aló? ¿Verdad? Mire cómo piensa la gente, ¿sí? Mientras que la palabra de Dios nos enseña algo diferente. La filosofía entonces de este mundo dice, si requiere esfuerzo, no se moleste en hacerlo. Cuando la Biblia nos dice algo totalmente lo contrario, mire, ¿qué nos enseña la palabra de Dios? Esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer y poner por obra todo lo que mi siervo Moisés te enseñó. Aquí, la palabra de Dios. Usted se esfuerza porque esto sea verdad en su vida, va a tener una vida de bendición, una vida de prosperidad, una vida apartada del mal, porque esto le va a conducir por el camino derecho. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hermanos queridos, dice que acá que toda tarea honrada tiene su recompensa. Toda tarea honrada tiene su recompensa. Porque el trabajo es anterior a la caída del hombre. Hermanos queridos, cuando nosotros hacemos las cosas como nos manda la palabra de Dios, aquí nosotros tenemos una cita bíblica que está viniendo a mi mente y quiero hacerles partícipes de ello a ustedes. Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Es decir, tiene que ver mucho también con Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, sea para Pedro, para Juan, para María, para Teresa, para tu jefe, para la empresa, para quien te haya pedido que hagas algo, dice, hacedlo de corazón, como para el Señor. Y cuando nosotros hacemos así, no tenga duda de que los frutos usted los recogerá. Eso alguien considerará y usted no será el empleadito nomás, sino que pasará a ser cabeza, pasará a ser el jefe, quién sabe, el gerente o el subgerente, bendito sea el Señor, porque es promesa de Dios que usted como hijo de Dios, como cristiano, o nosotros todos estamos para ser cabeza y no cola. Aleluya. Entonces, hermanos queridos, toda tarea honrada tiene su recompensa y el trabajo es anterior a la caída del hombre. Y hermanos, no deje de considerar que el lenguaje de la acción es más elocuente que las simples palabras. ¿Por qué, hermanos? Usted puede hablar 1000, pero si no están consideradas dentro de lo que dice la palabra de Dios, y algún momento yo fui exhortado. El lenguaje de acción, ¿qué quiere decir? Yo puedo, yo hago, yo confío, yo espero. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque Dios es Dios y sé que Él cumplirá cada promesa que tiene para nosotros. Por tanto, si usted declara bendición, la bendición vendrá para cada uno de nosotros. Bendito sea su nombre. Esto nos muestra que está en abierto contraste con aquellos que hablan mucho y no hacen nada. Porque de qué suple que digan esto, bla, 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 1000 palabras, y el momento en que tienen que hacer, no hacen nada. ¿Aló? ¿Sabe? Mi pastor solía decir, el que mucho demanda, poco cumple. El que mucho pide, poco da. Y es una gran verdad.
Entonces analice la filosofía del mundo y lo que nos enseña la palabra de Dios. Quinto aspecto, versículo 33. Vamos ahí un poquito rápido y nos vamos a alargar, ¿no? Porque quiero terminar, son 6 puntos, ya vamos ya con el quinto. Dice, en el corazón del prudente reposa la sabiduría, gloria a Dios. En el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. ¿Qué es lo que dice la gente en el mundo? Diga lo que piensa. Ahora sí que voy y les digo todo lo que yo sé. ¿Ha escuchado eso cuando están airados, con ira en sus vidas? Así que eso nos muestra que es otra filosofía del tiempo presente. El no tener pelos en la lengua se tiene como virtud. Ay, 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 es que yo sí no tengo pelos en la lengua y ahora sí que me van a escuchar. ¿Será prudente? ¿Será sabio? ¿Será eso de inteligentes, hermanos? ¿Ah? Lo mejor, dicen, lo mejor es decir todo lo que uno piensa. Hermano, hoy voy y les digo todo lo que yo sé. Bíblicamente nos enseña que debemos saber todo lo que debemos decir. ¿Aló? Porque ahí hay sabiduría, ahí hay prudencia. Eso es de personas inteligentes. Gloria a Dios. Porque, hermanos queridos, porque la Biblia nos muestra que el enojo anula la luz del entendimiento. ¿Y quién piensa cuando está enojado? El enojo, se ha dicho muchas veces, hermano, la ira es como una represa que estaba y rota la compuerta, va arrasando con lo que encuentra a su paso. Así nos dice que el enojo anula la luz del entendimiento. Imagínense, se pone a meditar y a considerar que arrasa con todo. Entonces, hermanos, la Biblia nos dice que aquel que se altera con facilidad muestra su necedad. Aquel que se altera, mire bien, con facilidad muestra su necedad. Pero bendito sea Dios, que cuando nosotros con el conocimiento que ahora tenemos y que para Dios todo es posible y nos sometemos a Él, le clamamos, le pedimos que Dios tome control de nuestro carácter, de nuestra boca. Oh Jehová, como decía el salmista, pon candado a mis labios. Aleluya. Entonces solo hablaremos lo que debemos, el resto nos guardaremos. Entonces, hermanos, Proverbios nos enseña que aquel que dice todo lo que piensa manifiesta que es un insensato. Que aquel que manifiesta todo lo que piensa, habla todo lo que él piensa, hermanos, es un insensato. Pero el hombre sabio no dice todo lo que sabe. Tiene que guardarse. Si Dios le manda callar, calle. Si Dios le manda hablar, hable, pero solamente lo que sea estrictamente necesario. Sexto punto, hermanos queridos, versículo 12. Ay, pastor, ¿por qué se guardó si usted estaba yendo en orden ascendente? Porque así Dios lo dispuso. Mire lo que dice el versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Qué dicen en el mundo actual? Que hay muchas maneras de agradar a Dios. No importa, dicho de otro modo, no importa en el camino que usted se encuentre. Otros dicen, todos los caminos conducen a Dios. Todos los caminos conducen a Roma. Negativo, falso. A Dios hay un solo camino, Jesucristo. Su palabra, nuestra norma de vida, nuestro modo de vida. Bendito sea el Señor. Pero en el mundo dicen que hay muchas maneras de llegar a Dios y al cielo. ¿Usted cree que es así? Un camino solamente para que medite mi amigo o amiga que a lo mejor nos están escuchando, y a ustedes también, hermanos. ¿Será que si alguien tiene una vida de mentira, una vida doble, en la casa el marido modelo o la mujer modelo, y afuera tal vez una vida promiscua, una vida de fornicación y adulterio, ¿será que ese camino nos lleva al cielo? Imposible, hermano, porque la Biblia, la palabra de Dios es clara. Ningún fornicario, ningún hechicero, ningún idólatra, ningún mentiroso, ningún afeminado, ninguno que se eche con varones heredará el reino de los cielos. Y ahí hay una lista más. Pero mire cómo piensan en el mundo, cómo piensan hoy en día.
que hay muchas maneras de llegar a Dios y al cielo. ¡Qué tremendo error! Mire otro aspecto. Deja para mañana toda consideración seria sobre la eternidad. Absurdo. No vive, come, disfruta hoy, mañana morir. No, hermanos. Cuidado, la vida no nos pertenece, ese es de Dios. Y si a Él le place, hoy mismo nos puede llevar de esta vida, de esta tierra. Más aún hablando de la eternidad. Hermanos, para nosotros eso es serio y tenemos que considerarla y llegar a ella paso a paso, como lo hacía Pablo, olvidándome lo que queda atrás, extiendo lo que está delante, a la meta, al premio del supremo llamamiento. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque no crean que todo aquel que muere va a ir al cielo. Eso es lo que cree la gente. Ay, después de todo, era un borracho, un sinvergüenza, maltratador de la mujer, traicionero, un ladrón, bandido por ahí. Y dice, pero alhaja era, buena gente era después de todo. Y estamos ahí, ay, que Dios le tenga en su descanso eterno, que Dios le tenga en su seno. Hermanos, por Dios, la Biblia es clara. Hay una parábola que ilustra sobre el rico y el Lázaro. Por favor, léanlo, mediten. El que vivió una vida recta, temerosa a Dios, partirá a la gloria. El que no, va a ir a un lugar de tormento, es lo que nos enseña esa parábola. Así que no se equivoquen. ¿Y qué más dice, hermano? No te preocupes por ello. Todos de alguna manera vamos por el mismo camino. Eso es lo que piensan hoy en día. El que no tiene a Dios, no ama y no teme. Es la tendencia de juzgar el final del camino por su comienzo. Es que aquí el que empezó bien, bien termina. ¿Ha escuchado? Otros dicen, el que mal empieza, mal acaba. Bueno, también es una gran verdad, sí. Pero bíblicamente nos dice, mire, hay caminos que al hombre le parece derecho. Carnalmente al menos, uy, qué lindo la pasamos, chévere. Cómo disfrutamos, cómo bebimos. Y hasta que yo aproveché de las circunstancias por ahí con el fulano o la fulana. Pero la Biblia nos enseña o nos avisa contra el seguir una conciencia no iluminada e instruida. Debe estar informada y formada por la palabra de Dios. Claro que sí. Porque nosotros fuimos creados con un propósito. No de tener una vida así, sino al contrario, dentro de lo que es la voluntad de Dios, honrando y dando gloria a su nombre. Por tanto, hermanos queridos, seguir una luz falsa nos extraviará del camino. Es lo que dice la palabra de Dios. Seguir una luz falsa nos extraviará del camino. Es que parecía que todo iba bien. Parecía. Parecía. Así dice la palabra del Señor. Hay caminos que al hombre le parecen derechos. Pero si no tiene base bíblica, yo tengo que detenerme a meditar. Yo tengo que pararme a considerar, como dice Jeremías. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿le parece derecho? Los hombres siguen delante suponiendo que van bien, cuando en realidad no es así. La Biblia nos dice eso. El hombre juzga, pero él no es el juez final. Tenemos un juez correcto, justo, un juez soberano sobre el cielo y la tierra. Es Jesucristo, y Él un día juzgará. Así que nosotros tenemos que considerar eso. Así que, amados hermanos, iglesia del Señor, mis amigos, nosotros lo hacemos según Dios o morimos. Lo hacemos según lo que está escrito, viviremos. Pero si no es así, ya sabe lo que nos espera. Para concluir, hermanos, debemos entender, debemos conocer que nuestra sociedad está revuelta y desordenada, que podemos decir casi con toda seguridad que si la sociedad lo enseña y lo apoya, es malo. Porque ¿qué hay, hermanos? Nosotros sabemos lo que se está dando, estamos viendo lo que se está viviendo. Qué terrible, hermanos, una vida de inmoralidad, una vida, hermanos queridos, de corrupción,
Una vida donde ni aman ni temen a Dios, hermanos. Mire lo que se escucha y lo que se está haciendo, lo que se está dando por Dios. Pero la filosofía moderna del mundo es en general errónea. La filosofía en general del mundo nos hace ver que en general es errónea. Pero la Biblia nos advierte acerca de ello y nos presenta el camino bueno, el camino correcto, el camino apropiado. Ese es Jesús. Así que, mis amigos queridos, si ustedes no han tenido esa oportunidad de pronto de aceptar a Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas, hoy no se cierren más. Ténganlo presente en su vida y dígale: Señor, yo estaba en el camino equivocado. Yo consideré que era el bueno, el apropiado, pero estoy viendo que es un camino de muerte. Señor, hoy me abro a ti. Hoy, Señor, pongo mi vida bajo tus pies y te acepto como mi Señor, como mi único y suficiente Salvador. Fortaléceme, ayúdame, dame sabiduría, dame entendimiento, Señor, para yo hacer lo bueno y recto ante tus ojos. Que el Señor les bendiga, hermanos, y si así lo hicieron, mis queridos amigos que nos escuchan, van a tener una vida de bendición. Iglesia del Señor, Dios mediante, nos vemos con todos ustedes el día domingo. Un abrazo a todos, les amo mucho, que el Señor les bendiga grandemente. Amén.